Que el Señor les bendiga, hermanos. En esta hermosa hora le damos gracias al Señor por la oportunidad que Dios nos da nuevamente de poder llegar a sus hogares para que juntos meditemos un momento en la palabra del Señor. Y en esta hora lo vamos a hacer en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 3 y 4. Vamos a estar leyendo en esta hermosa hora. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por la fe. Así te encargo ahora. Vamos a orar en esta hermosa hora y le decimos: soberano Dios, en esta hora, Padre, venimos ante tu presencia, Señor, agradecidos contigo. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, venimos pidiéndote, Padre, que seas tú, Dios mío, limpiando nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad y el privilegio que tú nos das nuevamente, Dios mío, el poder meditar, Dios amado, en tu palabra. En esta hora, Señor, gracias, Padre, por darme la oportunidad de poder, Dios mío, predicar tu palabra, Señor. Sé tú limpiando mi mente, mi corazón, Dios mío. Limpia, Padre Santo, los aires de este lugar, Señor amado. Sé tú, Padre Santo, tomando el control, Dios mío, de todo lo que vayamos a hablar, Señor. En esta hora, Padre, yo vengo clamándote en el nombre de Jesús de Nazaret, que seas tú, Dios mío, limpiando las mentes, los corazones, Señor. Que tu palabra, Padre, caiga en buena tierra, Dios mío. Sé tú nuestro Maestro, Dios eterno. Guíanos, Padre, exhórtanos día con día, Señor. En esta hora, Padre, solamente podemos decirte gracias, Dios mío, por este privilegio tan grande, tan maravilloso, mi Dios amado, de poder adorarte, de poder exaltar tu bendito nombre, Señor. En esta hora, Padre, sé tú tomando el control, Dios mío, desde un principio hasta el final, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. En esta hermosa hora, hermanos, vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, podemos darnos cuenta en estos versículos que nosotros hemos leído, cuando Pablo le enseña a Timoteo para que no vaya a creerse de falsas doctrinas. Cuando nosotros miramos los tiempos que nos ha tocado vivir a nosotros, son tiempos tan peligrosos, tiempos donde se han levantado tantas falsas doctrinas, tantas falsas enseñanzas, y nosotros sabemos de muchas falsas doctrinas que hay. Pero en esta hora vamos a meditar un momento en la palabra del Señor y que sea Dios ayudándonos para que cada día nosotros podamos entender y vivir en la sana doctrina. Nosotros sabemos que ahora muchos están en doctrinas falsas. Ahora míralo como dice la palabra del Señor, pero nosotros podemos darnos cuenta que la Biblia a nosotros nos enseña cómo nosotros tenemos que vivir en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Hoy en día hay muchas falsas doctrinas. Están, por ejemplo, el Islam. Sabemos que el Islam tiene una doctrina, una creencia que es una falsa doctrina. Ellos tienen y creen en la palabra del Señor, en la Biblia. Ellos tienen la Biblia, pero también después de la Biblia, ellos tienen el Corán. Ellos creen que en el Dios verdadero, en el único Dios que es santo, soberano y poderoso, y que es el creador del cielo y de la tierra, y que es único. En eso estamos de acuerdo, porque es el único Dios verdadero, y ellos creen en Él, pero también creen en el creador en Mahoma.
que ellos dicen que su Dios es Alá. Y ellos tienen la Biblia, pero también escribieron un libro aparte acerca de las visiones que tenía Mahoma. Y ellos escribieron el Corán. Ellos tienen la Biblia, pero también tienen el Corán. Para ellos no es suficiente solo la doctrina que tiene la palabra del Señor. También nosotros miramos que ellos tienen la autoridad y las tradiciones basados en las revelaciones de su líder. Pero también están los testigos de Jehová, tienen el atalaya. Ellos también tienen la Biblia, pero igual los testigos de Jehová creen que la Biblia es la palabra de Dios. Pero para comprender su sentido correcto, ellos dicen que hay que interpretarlos a través de los escritos de Russell y de Rutherford. Ellos sabemos que ellos también tienen la Biblia. Además tienen su propia versión de la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo. También están los adventistas. Ellos también tienen la Biblia como autoridad, pero también tienen los escritos de Elena de White. Nosotros podemos ver que muchas enseñanzas, muchas falsas doctrinas, pero estos que yo les he mencionado tienen algo que ellos muestran y ellos dicen en lo que ellos creen, a lo que ellos se basan en las enseñanzas y las doctrinas que ellos están poniendo por obra en su diario vivir. Y así podemos ver nosotros muchas enseñanzas, muchas falsas doctrinas que se han levantado. Por eso nosotros miramos en los versículos que nosotros hemos leído en esta hora, miramos como Pablo le exhorta, le anima a Timoteo para que él no crea en fábulas, que él no vaya a creer en falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque sabemos que las falsas enseñanzas no edifican, sino que destruyen. Y eso era lo que Pablo le estaba enseñando a Timoteo. En estos tiempos, hermanos, es muy importante que nosotros entendamos lo que es la sana doctrina. Ahora nosotros vamos a cualquier iglesia, la mayoría de iglesias que usted va le dicen que tienen sana doctrina, pero cuando usted ya tiene un poquito tiempo de congregarse y ellos le dicen, mire, le sacan un montón de hojas y le dicen, mire, esta es la doctrina de la iglesia. Entonces ahí es donde usted se pone a pensar y usted dice, bueno, cada iglesia tiene una diferente doctrina, no debería de ser así, pero lamentablemente cada iglesia, cada congregación hace su propia doctrina, cuando nosotros sabemos que la palabra del Señor no dice eso. La sana doctrina, que nosotros tenemos la palabra del Señor para que nosotros podamos escudriñar y ver y conocer qué es lo que Dios demanda que nosotros vivamos, qué es falso y qué es verdadero. Oiga lo que dice en Primera de Timoteo, en el capítulo 4 y versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Pablo aconsejando a Timoteo. Sabemos que Pablo fue el que discipuló a Timoteo y él estaba explicando que se alejara de las fábulas, de las falsas enseñanzas y de viejas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, hoy en día miramos, hermanos, nosotros cuántas falsas enseñanzas, cuántas cosas el hombre se cree de fábulas, de mentiras, de visiones, de sueños. Ahora están cayendo en lo mismo. Pero nosotros no vamos a tener excusa. ¿Por qué? Porque la Biblia a nosotros nos dice que no nos creamos de las fábulas, que las desechemos y que no nos creamos
creamos de viejas. Mire, por ejemplo, muchas veces en una iglesia, en una congregación, tienen la sana doctrina, pero lamentablemente cuando se empieza a meter la esposa del pastor, empieza a opinar, entonces ahí, hermano, se empiezan a descomponer las cosas. Es la verdad, yo soy mujer y yo, como digo, a veces la mujer es la que echa a perder todo. ¿Por qué? Porque el hombre se deja guiar por lo que la mujer dice. Entonces, pero Pablo advierte, nosotros sabemos que las cartas de Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito son cartas pastorales, son cartas donde está la doctrina, aconsejando a cada hijo de Dios, a cada siervo de Dios, los está aconsejando cómo doctrinar, cómo aconsejar para ser discípulos de Cristo. Nosotros tenemos que escudriñar la palabra del Señor. Yo a veces, cuando leía y meditaba en este tema, yo decía qué bueno fuera que los pastores de hoy en día pusieran por obra y que estudiaran estas epístolas y que lo que está aquí, eso fuera lo que enseñaran en las congregaciones. Por eso la iglesia de hoy en día, nosotros la podemos ver, hermanos, la iglesia está tan escasa de la palabra del Señor. Un hermano, un siervo de Dios decía el otro día, lamentablemente hoy en día los pastores no se dedican a enseñar a la gente la palabra del Señor. Ahora están enseñando otras cosas cuando nosotros sabemos que la Biblia es la fuente más confiable de conocimiento que puede haber. Oiga lo que dice en Primera de Timoteo, en el capítulo 13 y versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Nosotros, hermanos, necesitamos entender la sana doctrina y permanecer en ella, como lo hicieron los apóstoles, porque nosotros sabemos que la palabra del Señor a nosotros es el mapa para cada cristiano, es el mapa para cada hijo de Dios. Oiga lo que dice, donde nosotros tenemos que estar fundados, qué es lo que nosotros tenemos que hacer y creer, porque la Biblia a nosotros nos enseña, porque ahora lamentablemente muchas falsas doctrinas, hermanos, están levantando. Oiga lo que dice en Hechos, en el capítulo 2 y versículo 42, lo que la palabra del Señor a nosotros nos dice, porque la palabra del Señor dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Perseverar en la doctrina de los apóstoles y los profetas y de nuestro Señor Jesucristo, en la palabra del Señor, que perseveraban unánime. Usted sabe cuando los apóstoles, cuando ellos empezaron a predicar el evangelio, ellos perseveraban en la enseñanza que ellos habían aprendido. Ellos no pensaba uno una cosa y otro pensaba otra cosa. No, ellos perseveraban unidos, juntos, perseverando en lo que habían aprendido. Es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios, perseverar en esta enseñanza, perseverar en la doctrina. Pero ¿qué es lo que ahora nosotros vemos? Por eso muchas veces nos preguntamos, yo misma me pregunté muchas veces y yo decía, ¿por qué si decimos que somos hijos de Dios, por qué no puede haber una unidad? ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente ahora están equivocados, porque piensan que estar unidos es estar comerse un plato de comida juntos, tomarse una taza de café. Ahí dicen que están unidos. No, Dios
Dios nos manda esa unidad. Es bueno salir a tomar y tomar un café y comer con un hermano, con una hermana, o después que termina un servicio. Es bueno, pero de la unidad que la palabra del Señor aquí nos habla es de estar unidos en la palabra, de creer en lo mismo, de desear lo mismo, de pensar lo mismo, que nuestros pensamientos, que empecemos a pensar como hijos de Dios. Dice su palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que como no estamos, y muchas veces decimos que estamos en sana doctrina, pero lamentablemente no. ¿Por qué? Porque la sana doctrina trae unidad. La sana doctrina nos enseña a amar. La sana doctrina nos enseña a conocer quién es Dios. La sana doctrina nos enseña a amar su palabra. Oiga lo que dice en Efesios, en el capítulo 2 y versículo 20, lo que la palabra del Señor a nosotros nos dice es que la palabra del Señor es clara, hermanos. Oiga lo que dice Efesios 2:20, lo que la palabra del Señor, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí es donde nosotros tenemos que edificarnos sobre el fundamento, en el fundamento de los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nosotros tenemos que enseñar en vivir y predicar este evangelio, la palabra del Señor, porque nosotros sabemos que la sana doctrina de nosotros nos va a hacer diferente. Tenemos que marcar una diferencia, porque Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Cómo nosotros vamos a marcar diferencia? ¿Cómo nosotros vamos a ser la luz del mundo si nosotros no estamos viviendo la sana doctrina? Ese es el problema. Por eso ahora muchos dicen que son cristianos, pero siguen siendo los mismos, pero siguen siendo los mismos mentirosos, los mismos chismosos, los mismos que siguen robando. ¿Por qué? Porque ellos dicen que están en sana doctrina, pero no lo están. Están en una religión, en una enseñanza falsas, enseñanzas que los hombres les han enseñado, pero no están basados a la palabra del Señor, porque es lo importante de cuando nosotros vivimos la sana doctrina, hermanos, vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, como dice Salmos 25:4. Empezamos a clamarle al Señor, le decimos: Señor, muéstranos tu camino, muéstranos, enséñanos tu senda, porque solo queremos vivir para agradarlo a Él, vivir confiando que Él es nuestra guía, nos lleva cada día a conocerle más a Cristo, a conocer a Dios. ¿Cómo nosotros vamos a conocer a Dios? Por medio de su palabra. Así que es bien importante, hermanos, que nosotros entendamos que el final de la sana doctrina es para edificarnos y no para entretenernos. Lamentablemente ahora muchos dicen que están en sana doctrina, pero ¿sabe cuándo usted se da cuenta que no está en una iglesia donde hay sana doctrina? Cuando usted empieza a leer la palabra del Señor, cuando usted empieza a escudriñar la Biblia, usted se empieza a dar cuenta que ahí no hay sana doctrina, que ahí son enseñanzas falsas y que son enseñanzas inventadas por el hombre. Así que porque nosotros sabemos que la palabra del Señor nos va a llevar a crecer día con día en la piedad y nos va a ir conformando día con día a la imagen de Cristo. Nos va a enseñar a alejarnos de las falsas doctrinas, donde nosotros, hermanos, leímos
Pablo le dice luego, le explica a Timoteo cuando le dice que le rogó que se quedase, porque él le dice, y después Pablo viene y le explica y le dice el propósito por el cual él le dijo que se quedara. Oiga lo que dice el versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Sabemos que Pablo aquí estaba discipulando a Timoteo, le estaba diciendo lo que él tenía que hacer, y Pablo le explica por qué él le dijo que se quedara en Éfeso, cuál era el propósito de explicarle la sana doctrina, que la razón que les explicara, que la razón de la sana doctrina era de amarlos y mostrarles a Cristo en toda su plenitud. Por eso es importante que nosotros entendamos la sana doctrina, porque la sana doctrina nos va a enseñar, nos va a guiar. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Nosotros en la Biblia encontramos lo que es verdadero y lo que es falso. Por eso es importante que nosotros empecemos a escudriñar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque vamos a poder verificar la verdad de la mentira, de muchos falsos profetas, hermanos, han salido por todo el mundo, donde muchos ahora están diciendo cosas que no son ciertas, y muchos están siendo engañados. ¿Por qué? Por no escudriñar la palabra del Señor, como dice en Primera de Juan, en el capítulo 1 y versículo 4. Oiga lo que la palabra del Señor a nosotros nos dice: estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Perdón, hermano, es Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Nosotros tenemos que probar los espíritus, como dice la palabra del Señor, si son de Dios o no son de Dios. Nosotros sabemos que la Biblia dice en Mateo, en el capítulo 13 y versículo 25, que va a haber cizaña en medio del trigo. También dice la palabra del Señor en Hechos, en el capítulo 20 y versículo 29, que van a haber lobos en medio de las ovejas. La sana doctrina es importante para distinguir la verdad de la mentira, y para nosotros descubrir y saber cuál es la verdad, la mentira, tenemos que saber cuál es la verdad. La sana doctrina es importante. ¿Por qué? Porque al final nos lleva a la vida, como le dijo Pablo a Timoteo en Primera de Timoteo, en el capítulo 4 y versículo 16. Oiga lo que la palabra del Señor dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo estaba haciendo y estaba diciendo cómo nosotros tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, tener cuidado de la doctrina y nosotros de persistir en la verdad. Nosotros tenemos que seguir en lo que hemos creído y no dejarnos mover por falsas enseñanzas, porque por el contrario, la buena enseñanza nos da vida, la mala doctrina nos lleva a una condenación, como dice en Judas 4. Ahí nosotros miramos que es condenación. Cada uno de nosotros debemos de retener la palabra, esta palabra fiel como ha sido enseñada. Nosotros no le podemos quitar ni le podemos poner, porque la palabra del Señor dice que no lo podemos hacer. Nosotros hay que permanecer fieles a lo que hemos aprendido, a
lo que la palabra del Señor a nosotros nos dice. También porque nos sirve para la enseñanza de nuestra vida día con día. Ahora los hombres, como dice, oiga lo que dice en Tito, en el capítulo 1 y versículo 9, lo que Pablo le dice a Tito: retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Mire lo que Pablo le dice a Tito: que retuviera la palabra fiel. ¿Por qué? Para que así él pudiera exhortar, él pudiera hablar con sana enseñanza y convencer a aquellos que contradicen. Ahora nosotros podemos ver, nosotros podemos oír que ahora muchos hermanos no pueden exhortar, ahora muchos no pueden enseñar. ¿Por qué? Porque ellos mismos no están siendo fieles a la palabra del Señor, porque ellos mismos no lo están reteniendo la palabra, la sana doctrina. Y entonces por eso se están atados de mano, no pueden exhortar, no pueden dar una buena enseñanza, no pueden decir no lo haga, porque ellos lo están haciendo. Aunque a veces hay muchos que lo están haciendo y ellos quieren que otros no lo hagan, pero ellos no viven la palabra del Señor. Por eso la importancia de nosotros retener la palabra del Señor, nosotros abrazar la palabra del Señor en nuestra mente y llevarla a nuestro corazón y ponerla por obra día con día, para que nosotros podamos vivir esta palabra cada momento, cada día, y así nosotros poder exhortar y decir, hablar con toda plenitud o con toda claridad, sin miedo a que nada ni nadie nos pueda exhortar a nosotros para decir lo que nosotros somos mentirosos. Así que lo importante es de que usted empiece a vivir la palabra, porque aquí Pablo le dice a Tito, retenedor de la palabra, fiel, como ha sido enseñada por los apóstoles, por los profetas, por nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que toda la escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. Esta palabra es la que nosotros debemos de mantenernos fiel día con día, porque nosotros sabemos que es la única que nos va a llevar a una vida eterna. Ahora los hombres, hermanos, suelen elaborar doctrinas aparentemente piadosas, pero lo único que se están generando son divisiones y enfermedades espirituales. Nosotros sabemos que cuando una falsa doctrina entra en un lugar, se detiene el proceso de edificación y empiezan y aumentan los conflictos en ese lugar. Cuando la falsa doctrina entra a esos lugares, empieza a haber toda clase de problemas. Un pueblo, hermano, que esté nutrido con la buena enseñanza, con la palabra del Señor, esa gente adquiere madurez y firmeza, se mantiene sano. ¿Por qué? Porque está escudriñando, está haciendo lo que la palabra del Señor dice, escudriñando la palabra del Señor, y así podemos enfrentarnos sin dudar a cada viento de doctrina, toda falsedad que nosotros podemos ver, aquella que sacude a los inmaduros, aquellos que no están doctrinados, aquellos que están viviendo una falsedad. Ellos son movibles, ellos se mueven, ellos se van contra las corrientes de las falsas doctrinas. Oiga lo que dice la palabra del Señor en Efesios, en el capítulo 4 y versículo 14.
lo que la palabra del Señor dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Lo que le decía, cuando un pueblo, cuando los hijos de Dios no estamos siendo nutridos por la palabra del Señor, somos inmaduros y nos vamos, le creemos a todo lo que escuchamos y a todo le decimos amén. Por eso la importancia, hermanos, de escudriñar la palabra del Señor, porque allí nosotros encontramos la vida, como lo dijo Jesús. Escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas os tenéis la vida eterna. Es momento de que nosotros día con día nos examinemos de cómo nosotros estamos viviendo. Es momento de empezar a amar la verdad, a hablar la verdad día con día, como dice en Proverbios en el capítulo 23 y versículo 23, comprad la verdad y no la vendas. Es lo que nosotros tenemos que hacer día con día. Mire lo que dice: comprad la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Nosotros esto lo encontramos en la palabra del Señor. Es momento de aferrarnos a la verdad. Cuando nosotros nos aferramos a la palabra del Señor, a la verdad, esto no es, hermano, quedarnos nosotros en el pasado. Al contrario, es situarnos en la eternidad, porque la sana doctrina, hermanos, esta sana enseñanza no es antigua, es eterna. Así que nosotros es momento de empezar a retener la palabra del Señor. Es nuestra responsabilidad ante Dios proclamar esta verdad a esta generación. Como hijos de Dios, hermanos, necesitamos empezar a proclamar la verdad. Empezamos a ver, miramos cuántos hermanos falsos se han levantado y muchas veces nos preguntamos: ¿dónde están aquellos que dicen que aman la verdad? ¿Dónde están aquellos que dicen que son sana doctrina? ¿Por qué no se levantan y empiezan a señalar el pecado? ¿Por qué quedarse callado? Es momento de hablar la verdad. ¿Sabe? Muchos no quieren hablar la verdad. ¿Sabe por qué? Porque no quieren tener problemas con el hombre, pero prefieren tener problemas con Dios. Pero yo le digo en esta hermosa hora, es mejor tener problemas con el hombre y no con Dios, porque el hombre, ¿qué nos puede hacer? Nos puede nada más matar este cuerpo, pero nosotros sabemos que después de la muerte hay vida. Así que es momento de que nosotros empecemos a meditar y a ver cómo nosotros estamos viviendo, si estamos viviendo una vida enseñados, basado a la palabra del Señor, o estamos siendo enseñados por doctrinas de hombre, porque la sana doctrina, Él nos guía y nos guarda para la lectura y la enseñanza de su palabra y la enseñanza de la Biblia. La Biblia, cuando nosotros empezamos a leer y a escudriñar la palabra del Señor, la enseñanza de la Biblia es el amor, es amar a Dios en primer lugar, amarle como Él es, empezar a obedecerlo. Y la sana doctrina nos dice cómo es Dios. Por eso muchos ahora, hermanos, están viviendo un evangelio mediocre. ¿Por qué? Porque no leen la palabra del Señor. Porque cuando nosotros conocemos quién es Dios, sabemos que Él es un Dios santo, 3 veces santo, y que Él es soberano, y que Él es omnisciente, que Él es omnipotente, y que nosotros a Él no lo podemos engañar. Por eso nosotros debemos de empezar a conocerlo día con día. La sana doctrina es el mapa de Dios para los creyentes y para la iglesia. La palabra del Señor nos nutre de santidad. Ella nos
Todos, hermanos, toda enseñanza de la Biblia, nosotros es necesario de empezar a abrazarla por la mente y aplicándola al corazón para que ella nos conforme al carácter de Cristo. Nos impulsa cada día a dedicarnos más completamente a Dios en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en nuestras palabras y acciones. La Biblia lo llama santidad, y Jesús dijo en Juan en el capítulo 17 y versículo 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahí nosotros nos vamos a santificar por medio de la verdad, por medio de la palabra del Señor. Así que nosotros, hermanos, es momento de que cada día nosotros nos empecemos a escudriñar cómo nosotros estamos viviendo, si estamos en una sana doctrina, viviendo conforme a la palabra del Señor, o estamos viviendo conforme a lo que el hombre dice. Oiga lo que dice segunda de Juan en el capítulo 1 y versículo 2: a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Por la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Es la palabra del Señor, la verdad. No hay otra verdad, solamente la palabra del Señor. Así que nosotros sabemos que la verdad es la base especial para amarnos los unos con los otros. Los cristianos, hermanos, cada uno de nosotros que decimos que somos hijos de Dios, no tenemos que empezar a amar los unos con los otros, porque eso es lo que nos hace el amor, a unirnos día con día. Si hemos conocido a Dios, como dice su palabra, nos vamos a amar los unos con los otros, porque la Biblia dice, oiga lo que dice en primera de Juan, en el capítulo 3 y versículo 16: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Sabemos que el amor es lo primordial. La palabra del Señor a nosotros nos enseña a amar. Así que la sana doctrina, hermano, es la unidad, es el fundamento de la unidad en la iglesia. Así que nosotros, ¿cómo vamos a darnos cuenta si estamos en un lugar de sana doctrina o de sana enseñanza? Va a haber unidad. Vamos a estar unidos los unos con los otros. Vamos a desear, anhelar lo mismo. No vamos a estar divididos, porque eso no es estar en sana doctrina. Cuando la iglesia en Corinto, cuando le estaba peleando, uno decía, yo soy de este, yo soy del otro. Cuando ellos estaban desgarrados por las divisiones sobre los líderes favorecidos que habían, Pablo llegó y les replicó. Oiga lo que dice en primera de Corintios, en el capítulo 1 y versículo 13, como Pablo llegó a decirle a esta iglesia: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Porque todos allí estaban diciendo que uno era de Cristo, otro era de Pablo, y estaban divididos. Entonces Pablo va y le dice: Cristo no está dividido. Sabemos que nosotros, si vivimos una vida y decimos que somos sana doctrina, que tenemos la sana enseñanza, vamos a estar unidos, porque Cristo, el día que Él venga, va a venir a levantar una sola iglesia. Así que si usted no está unido con su hermano, o usted no está unido con otra congregación, déjeme decirle, usted no se está nutriendo con la palabra del Señor, porque es la palabra del Señor, es la
la misma doctrina la que nosotros tenemos que tener. Eso ahora, hermano, el peligro que ahora se está viendo, como le decía, las iglesias, las falsas doctrinas que le mencionaba al principio, pero ellos dicen, ellos son claros y ellos dicen, nosotros creemos en esto y en lo otro, pero ahora sabe cuál es el peligro, que muchos dicen ser sana doctrina, pero no son sana doctrina, porque cuando usted llega, usted se da cuenta que no es la palabra del Señor la que está siendo predicada. Predican muchas veces un poquito y después lo dejan. Así que es nosotros el momento de empezar a poner por obra la palabra del Señor y a estar unidos como iglesia de Cristo, porque eso es la sana doctrina, a estar unidos unos con otros, unirnos, amarnos los unos con los otros, empezar a vivir, a empezar a predicar este evangelio de verdad. Empecemos, hermanos, día con día a poner por obra la palabra del Señor en nuestra vida, porque la palabra del Señor nos va a equipar, nos va a dar las herramientas para que nosotros podamos anunciar este evangelio. Y si nosotros, mientras más nosotros aprendemos de la palabra del Señor, nosotros vamos a poder evangelizar allá afuera cuando tengamos la oportunidad de predicar el evangelio, porque sabemos que Cristo dijo: id y predicar el evangelio a toda criatura. Es momento de que nosotros empecemos a predicar la verdad. Es momento de que nosotros empecemos a decirle al Señor que nos ayude, que nos dé de su sabiduría, que nos muestre su camino y su senda, que cada día nosotros empecemos a marcar una diferencia, empecemos a vivir una vida como lo dice la palabra del Señor, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos. Así que en esta hora le vamos a decir al Señor gracias por su bendita palabra. Soberano Dios, en esta hora, gracias, Padre, por darnos la oportunidad de poder meditar un momento en tu palabra. Gracias, Padre, sé tú, Dios mío, ayudándonos día con día, Dios eterno. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa hora, y como siempre, adelante en el Señor.